Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos. El video de hoy es el compilado de respuestas a comentarios del mes de octubre. No olviden comentar todo lo que quieran, con la certeza de que los leeremos a todos. Y denle me gusta al video para que YouTube lo sugiera mucho más. Ahora sí, comencemos. Rómulo comenta: Mauricio, se ve que eres un erudito. Imagino que está siendo sarcástico. Narra cómo se fundó la universidad. Rómulo: los egipcios antiguos, milenios antes de que apareciera el primer cristiano, desarrollaron centros de aprendizaje donde los niños y jóvenes aprendían a desarrollar un oficio para poder trabajar. Los oficios de bajo nivel, como alfarería, fabricar el papel de papiro, se le asignaba a la clase baja, y los oficios como ingenieros y arquitectos se le asignaban a la clase alta. Desde entonces, múltiples culturas han desarrollado métodos para entrenar a sus nuevas generaciones para que puedan participar del sistema productivo. Culturas como las que creían en el dios Zeus, culturas como las que creían en el dios Júpiter, culturas que creían en el dios Yahvé, en Alá, en Ahura Mazda, Ganesha, Krishna, culturas politeístas, monoteístas, deístas. Así que afirmar que gracias al cristianismo es que las sociedades occidentales tenemos universidades es desconocer la historia de todas las culturas no incluidas en ese supuesto occidentalismo. Por ejemplo, los incas, para la construcción de sus infraestructuras, incluidas las pirámides, capacitaban a ingenieros con altos conocimientos de geometría y astronomía. Y esto lo hacían milenios antes de la llegada de los españoles a América. Si pensabas que las pirámides fueron construidas por alienígenas, en el canal contamos con un video hablando sobre extraterrestres. Dejo enlace en la descripción. El comentario continúa. ¿Qué seres mantuvieron la cultura escribiendo en cuevas los antiguos libros de la cultura antigua? Rómulo: se cuenta con hallazgos arqueológicos con más de 5000 años de antigüedad de escritura, tanto en Mesopotamia como en Egipto. También contamos con hallazgos arqueológicos de escritura en China y en América Central de hace más o menos unos 3000 años, por lo que no se le puede adjudicar a cristiano alguno redactar tales textos. Por lo que mencionas la palabra cuevas, supongo que te refieres a los rollos de Qumrán. Manuscritos encontrados en Israel en el año 1946. Pero lamento decirte que la gran mayoría de esos textos son anteriores incluso al nacimiento de tu supuesto Jesús el Cristo, y por lógica no pudieron ser ni escritos ni guardados por cristiano alguno. Lo que sí sabemos que los cristianos hicieron fue en el año 415 incendiar la Universidad de Alejandría, llamada Museion, y asesinar a su directora Hipatia, actos no muy acordes de parte de los cristianos con lo que tú me estás escribiendo. Para quien quiera saber más de Hipatia y su asesinato por parte de los cristianos, hay una película de 2009 llamada Ágora. Dejo enlace en la descripción a la información. Por cierto, Hipatia era atea. Esto para quienes dicen que eso del ateísmo es una invención posmoderna que está de moda entre los adolescentes rebeldes. El comentario continúa. ¿Qué ignorantes religiosos son padres de la genética, del método científico, inventaron la cámara fotográfica? Rómulo: creo que ya entiendo qué me quieres decir. Si el Dios de los cristianos es el único y verdadero, lo más sensato de creer es que los científicos creyentes en ese Dios verdadero y único tendrán enormes ventajas para desarrollar ciencia real, frente a los científicos que crean en dioses irreales como Zeus, Ganesha o Ahura Mazda, ya que los creyentes en el Dios real tendrán acceso a sus textos inspirados en los cuales no pueden haber errores científicos. Incluso al ser el Dios de los cristianos personal, este podría responderle dudas a cada uno de estos creyentes científicos cuando éstos lo solicitaran. Bueno, Rómulo, si tu Dios es real, no ha de ser difícil demostrar esta aseveración.
En el año 240, antes del nacimiento del supuesto Jesús el Cristo, Eratóstenes logró medir la circunferencia de la Tierra con un error menor al 1%. ¿Acaso Eratóstenes creía en el Dios de los cristianos? ¿Y la información para medir la Tierra o parte de ella la sacó de la Biblia? La respuesta es que no. Lo que me lleva a preguntar, ¿por qué no fue un cristiano o por lo menos un judío el primero en lograr este hito científico? Claro, podrías decir que para esa época aún no existían los cristianos y por ello Dios no ayudaba a nadie. Que todos esos logros fueron pura casualidad. Alrededor del año 825 en la ciudad de Bagdad, un caballero con nombre latinizado Algoritmi logró desarrollar una fórmula que resuelve ecuaciones algebraicas de primer y segundo nivel. Si para esa fecha ya existían los cristianos, ¿por qué fue un creyente en el falso dios Alá el que logró ese hito científico? Imagino que más casualidad. En el año 1905, un ateo llamado Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial. Pregunta: ¿por qué el Dios único y verdadero permitió que fuera un ateo el que lograra ese hito, cuando contaba con miles de cristianos fervorosos, creyentes y científicos? Rómulo, así podríamos continuar con todo el conocimiento científico desarrollado por ateos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, deístas y demás científicos que por una u otra razón no creían en el Dios de los cristianos. Si le asignamos a todo ese conocimiento una no proveniencia del Dios de los cristianos, ¿por qué deberíamos pensar que el conocimiento científico desarrollado por cristianos sí proviene de su Dios? Cuando podríamos preguntarnos ¿por qué ese conocimiento ha ido al mismo ritmo del conocimiento de los creyentes en dioses falsos? A menos, Rómulo, que cuentes con ejemplos de conocimiento científico desarrollado por cristianos adelantado a su época. Por ejemplo, ya que tu Dios los ama tanto, imagino que les dio información privilegiada a los cristianos para que supieran que antes de tomar agua la hirvieran. Así podrían eliminar muchos patógenos que causarían innumerables enfermedades, que hasta hace 200 años eran mortales. Un desarrollo científico tan simple que le hubiera salvado la vida a millones de cristianos. Pero sabemos que tu Dios esa información no la entregó. Aquí me surge otra pregunta. ¿Por qué el único y verdadero Dios se comporta en cuanto a la ciencia como si fuera igual de falso a cualquiera de los otros miles de falsos dioses? El comentario continúa. ¿Cuántos lugares de otros planetas tienen nombres de ignorantes astrónomos religiosos y un largo etcétera? Rómulo. Esos lugares en otros planetas también tienen nombres de dioses falsos, nombres de astrónomos ateos, agnósticos, deístas y creyentes en casi cualquier cosa. Esos lugares tienen nombres de familiares de astrónomos, nombres de mascotas, nombres de caricaturas, de personajes de ficción, tienen nombres inteligibles como IC 10011 o nombres tan raros como la galaxia Renacuajo. ¿Y eso qué? ¿De alguna manera esos nombres son de personas reales? ¿De científicos destacados? ¿Que todo lo que promulgaron era cierto? No, Rómulo. Solo son nombres y necesitamos muchísimos para poder catalogar todo lo que hay allá afuera. Y vamos a tener que usar todos los que podamos. Por último, Rómulo, te invito a ti y a todos los espectadores visitar nuestro nuevo canal Pensar Mejor, donde subimos hace poco un video hablando sobre el bienestar que nos dan las cosas naturales, o sea, las cosas creadas por Dios, contrastado con el bienestar que nos brindan las cosas artificiales, o sea, las cosas que nuestra especie ha desarrollado a través de su conocimiento científico. Spoiler: al Dios de los cristianos no le debemos nada del bienestar actual. En la descripción dejamos enlace al video. Ignacio Boccoli comenta: Jesús vino al mundo para ser mediador de un nuevo pacto. Ignacio,
En la Biblia aparecen 8 pactos. El pacto edénico, pacto en el cual Dios le entrega el Edén a Adán y Eva para que lo disfruten. El pacto adámico, donde Adán y Eva cambian sus circunstancias de vida al ser sacados del Edén. El pacto con Noé, pacto mediante el cual la humanidad prosperará solo a través de su simiente. El pacto con Abraham, pacto a través del cual Dios escoge cuál es su pueblo elegido, la descendencia de Abraham. El pacto de la ley, pacto en el cual Dios le entrega sus leyes al pueblo elegido, los mandamientos, las leyes para gobernar la vida religiosa y las leyes para gobernar la vida social. Es lo que los judíos llaman la ley mosaica. El pacto de Leví, pacto a través del cual Israel logra entrar a la tierra prometida. El pacto del reino, el pacto que realiza Dios con David al convertirlo en rey y prometer que solo un descendiente de David podía ser rey. Esto incluye al Mesías, pendiente por venir para los judíos, y al Jesús el Cristo para los cristianos. Y el último es el nuevo pacto, pacto mediante el cual Dios ya no exigirá obediencia a través del terror, sino en cambio pedirá obediencia por convicción voluntaria, a través de la revelación personal a cada creyente, el olvido total de los pecados y la vida eterna. Ignacio: no existen registros históricos ni de Adán, ni de Eva, ni de Noé, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de David. ¿Por qué deberíamos de pensar que en el último pacto con Jesús el Cristo, este personaje sí que debería ser histórico? Datos que dan de qué pensar. El comentario continúa. Vino para darle vista a los ciegos, vino para deshacer las obras del diablo, vino para dar testimonio de la verdad, vino para morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestros pecados, etc. Si Jesús vino para darle vista a los ciegos, hablando literalmente, su labor va bastante mal. La ciencia le procura mejor visión a la gente de la que ese Jesús logra. Ahora que si no hablamos de forma literal, sino en cambio de forma simbólica, y lo que hace es referencia a que las personas terminarán creyendo en él, entonces va aún peor. Hoy, 2000 años después del inicio de labores de Jesús el Cristo, son muchísimas más las personas en el mundo que no creen en él que el número de personas que sí creen, con el agravante de que dentro de las personas que se autodenominan cristianas hay miles de subgrupos, grupos que creen cosas contradictorias entre ellos, que por lógica solo uno de ellos como máximo podría tener la verdad correcta, haciendo aún menos eficaz la labor del Cristo. Pasa más de lo mismo. Cuando hablamos de deshacer la labor del diablo, el mundo está mucho mejor de lo que estaba hace 2000 años, pero todo indica que ha sido gracias al desarrollo del conocimiento humano, incluyendo muchísimos humanos que jamás siquiera escucharon sobre el Jesús de los cristianos. En el canal Pensar Mejor contamos con un video donde comparamos a las fuentes naturales de bienestar y las fuentes artificiales, buscando concluir de dónde sale la mayoría del bienestar con el que la humanidad cuenta hoy en día. Dejo enlace en la descripción para quienes quieran ir a verlo. Eso de que Jesús vino para pagar por nuestros pecados lo tratamos en un video del canal llamado ¿Jesús de verdad murió en la cruz? En ese video hablamos de varios errores que cometió Jesús de haber pagado por nuestros pecados. Errores como, por ejemplo, yo no le pedí que se sacrificara por mí. Él pudo pagar mi deuda a cuotas, pero prefirió pagar todo en menos de 24 horas. A quien yo le debo, supuestamente por mis pecados, es al Dios de los cristianos, pero a Jesús lo sacrificaron fueron los romanos. Eso es como si le debo al banco, pero me roban en la calle el dinero y aún así voy al banco a reclamar el comprobante de pago, entre otros errores parecidos. Dejo enlace en la descripción para quien quiera ir a ver el video. El siguiente comentario dice: hay evidencias históricas de la crucifixión de Jesús, como Julius Bellhausen, quien dijo: sin su muerte Jesús no habría sido histórico. Ignacio: la verdad es que no existe ni un solo argumento que genere una duda razonable
como para creer que el Jesús de los cristianos tiene alguna base histórica. Date cuenta que de existir dicho argumento, los creyentes ya se hubieran aferrado a él con dientes y uñas. Pero en 7 años, con este canal, aún nadie me lo ha entregado. Mírate, teniendo ese argumento y prefieres escribirme una frase de un teólogo del siglo XIX. Teólogo que claramente tenía un enorme interés de que se confirmara, a como diera lugar, la existencia de su Dios. En el canal tenemos una serie de videos donde tratamos la historicidad de Jesús. Actualmente trabajamos en varios videos sobre este tema, donde hablaremos de cosas como, por ejemplo, la imposibilidad de que Jesús surgiera dentro de los judíos como el Hijo de Dios, o de cómo podría ser posible que ningún judío escriba contemporáneo a Jesús escribiera nada sobre él, o cómo en los textos de los cristianos primigenios Jesús nunca es mencionado como el Cristo, en cambio es tratado como un ser espiritual. Si no se quieren perder esta serie de videos, suscríbanse al canal dando clic en la campanita para que YouTube les avise cuando subimos el nuevo contenido. El siguiente comentario dice: la religión no destruye la mente, el fanatismo sí. No recuerdo si en el video usé la palabra destruir. De haberlo hecho, no me supe expresar. La religión fue un desarrollo social que la evolución plantó en nosotros para lograr adaptarnos mejor. Es exactamente igual que el machismo. Cuando vivíamos en tribus necesitábamos dividir las labores en 2 grandes grupos, lo que hacían las mujeres y lo que hacían los hombres. Las mujeres, por tener la carga reproductiva, desempeñaban sus labores dentro de la seguridad que les brindaba la tribu, mientras que los hombres, al ser más prescindibles, salían a pelear contra otras tribus por los recursos y a cazar grandes animales. La religión suplió varias necesidades de los humanos de épocas muy antiguas, como por ejemplo el desarrollo de señales costosas, estratificación social, educación de las nuevas generaciones, condicionamiento a la tribu, desarrollo de la moralidad colectiva, entre muchas otras. Pero hoy en día, al igual que el machismo, la religión genera más perjuicios que beneficios. Por ello, tanto el machismo como la religión vienen en declive. Uno de los perjuicios de la religión, que a mi parecer es el más grave, es evitar que los individuos de nuestra especie logren deshacerse del pensamiento mágico, pensamiento que las religiones promueven para poder seguir existiendo. Un ejemplo es cómo a nuestros niños, según la tradición, se les enseña sobre Papá Noel, el ratón Pérez, el hada de los dientes, los regalos del Niño Dios o de los Reyes Magos, en vez de enseñarles que todo eso es falso, incluido el Niño Dios y los Reyes Magos, logrando que en su adultez crean en seres mágicos e irreales como Satanás, ángeles, demonios o incluso el mismísimo Jesús el Cristo. Será interesante hacer un video al respecto. En cuanto al fanatismo, no existe una religión donde sus creyentes no sean fanáticos. Si tú crees en Jesús el Cristo por el solo hecho de que un dogma así lo dice, tú eres un fanático de Jesús el Cristo. Claro, hay fanáticos que son mucho más irracionales y peligrosos que tú, pero eso no les quita fanatismo a tus creencias irracionales. El siguiente comentario de Ignacio. El texto nunca dice o insinúa eso, solo dice que Job sacrificaba animales por si acaso sus hijos habían pecado o blasfemado. Eso no tiene que significar que sus hijos no reconocían sus pecados. Ignacio, que la Biblia diga que para liberar a tus hijos del pecado debas masacrar animales inocentes, eso ya va contra lo que tú consideras tu dogma. Pero no solo eso, Job sacrificaba animales por si sus hijos habían pecado. Si ellos ya tenían madurez como para responsabilizarse de sus pecados, ya sabían que al pecar debían hacer holocaustos. Entonces, ¿para qué Job los haría? La única opción que se me ocurre es que Job temiera que sus hijos no estuvieran reconociendo sus pecados. Siguiente comentario. Cristo pagó por nuestros pecados.
pero si pecamos voluntariamente ya no hay sacrificio para nosotros, a menos que nos arrepintamos y nos confesemos. Ignacio: según lo que me escribes, Jesús solo pagó por los pecados no voluntarios, o sea, pagó por los pecados accidentales, aquellos pecados que cometemos o por desconocimiento o por falta de razonamiento. En cualquiera de los dos casos, ¿qué tan culpable puedo ser de un pecado que cometo sin darme cuenta? Para el caso de la jurisprudencia estatal, el desconocimiento de las leyes no te exonera de tener que cumplirlas. Para ello, un Estado medianamente demócrata está obligado a condensar sus leyes en los idiomas que manejen sus ciudadanos, en lugares claros donde consultar estas leyes y con interpretaciones propias que no den cabida a ambigüedades. Además, el Estado debe estar obligado a socializar las nuevas leyes que van apareciendo. Para el caso de Jesús el Cristo, las leyes no están escritas en los idiomas correctos, no han sido socializadas, y no hay nadie a quien preguntarle cuál es la interpretación correcta. Por dar un ejemplo, para los testigos de Jehová tomar café es pecado. Para otros cristianos no lo es. Y no hay a quien preguntarle cuál es la interpretación correcta. Así que Ignacio, si Jesús vino a pagar por mis pecados, los cuales ni me enteré que los cometí, sería una torpeza de parte de él, ya que no solo no se lo pedí, sino que desde mi punto de vista es inoficioso. Hagamos una comparativa a ver si logro hacerme entender. Vas conduciendo tu auto, en el camino hay una piedra y sin darte cuenta la llanta de tu auto la arroja con fuerza contra la ventana de un vehículo rompiéndola. Pero tú no te diste cuenta y sigues tu recorrido. Según la normativa de la mayoría de países, tú debes responder por la destrucción de propiedad privada, sea voluntaria o accidental dicha destrucción. Entonces un día alguien toca a tu puerta y te dice que un tal Jesús el Cristo se responsabilizó de todos los delitos involuntarios de todas las personas del mundo de todos los tiempos y que pagó $10 millones por todo. ¿Que a quiénes les pagó? Pues a las víctimas de todos esos delitos. Que para el cristianismo la única víctima es Dios. Que cómo se definió cuánto debía ser el pago, las víctimas de forma arbitraria lo decidieron. Que para el caso del cristianismo fue Dios el que definió cuánto debía ser el pago de forma arbitraria y unilateral. ¿Que cuándo te vas a enterar de cuál fue tu delito? Pues nunca. Si tú no te diste cuenta mientras lo cometías, muy difícilmente te vas a poder enterar. Y si no te enteras, quien haya realizado el pago lo pagó de forma no solo inmoral, sino que inoficiosa, ya que al no saber qué fue lo que hiciste, no vas a poder tomar las medidas para intentar, por lo menos, no volverlo a cometer. Sobre las leyes del Dios de los cristianos hay mucha tela que cortar. Prometo en un futuro hacer un video exclusivamente al respecto. El último comentario de Ignacio dice: una prueba de que la Biblia es de inspiración divina es que dice que cuando le clavaron una lanza al cuerpo de Jesús, de éste salió agua y sangre. Pero eso de que sale agua junto con la sangre cuando se lastima el cuerpo humano no se sabía en el tiempo en el que se escribió la Biblia. Ignacio, voy a usar este último comentario para intentar demostrarte que tienes muchos problemas razonando tus ideas, y pese a que no te conozco, estoy seguro de que buena parte de la responsabilidad de esos errores es a causa de tu religión. Cuando te refieres a la palabra agua, solo se me ocurren dos posibilidades: que te refieras a que literalmente por una herida humana no solo sale sangre, sino que también sale agua, o que hace referencia al agua contenida en la sangre. Sin importar si es verdad o falso que de las heridas sale agua, para la época en que se supone que crucificaron a Jesús, se tenía por costumbre desde hace milenios lacerar humanos con metales. En aquella época las guerras, los combates, los asesinatos se solían cometer con espadas, lanzas, flechas, cuchillos, etc. Algún espectador pudo observar que de las heridas
también salía agua, llevando esta información hasta el momento en que se escribió el libro de Juan. Ahora supongamos que nadie jamás, antes de Jesús, el Cristo, había notado que sale agua además de sangre de las heridas. Resulta, Ignacio, que el libro de Juan al que haces mención fue escrito posteriormente a la crucifixión. Si al momento de lacerar a Jesús hubiese brotado agua u otro líquido parecido, los espectadores pudieron notarlo y alguno llevar la información hasta el momento de ser relatada en el versículo que mencionas. Ahora, que si a lo que te refieres es que la sangre contiene agua, la redacción de Dios no quedó bien. Tú no preguntas si ese jugo tiene agua. Tú sabes que si eso es un jugo, es porque tiene agua. Dios lo sabe todo, y sabe desde siempre que tú usarías ese versículo para argumentar aquí en el canal. Como también lo puede todo, pudo redactar ese versículo de forma que tu argumento fuera irrefutable por parte mía, y que todos los espectadores de este video lograran ver la magnánima perfección de tu Dios. Pero no lo hizo. Tu Dios prefirió, pese a tu devoción, permitir que los espectadores de este video se dieran cuenta de lo infantil que es tu argumentación, porque ese argumento es de alguien que aún lo domina su pensamiento mágico, y que el dogma de sus creencias le impide estructurar correctamente sus razonamientos. Pero no te preocupes, Ignacio, tu Dios tiene una segunda oportunidad. Él, con sus incalculables poderes, puede impedir que publique este video y que nadie lo vea. O puede reportarlo para que YouTube no lo recomiende y solo conseguir 100 visualizaciones. O puede no hacer nada y que tenga lo normal de vistas, unas pocas miles. O puede ser, Ignacio, que tu Dios te tenga tanta bronca y haga que este video se vuelva trending topic y logre 1 millón de vistas. El video ya está publicado, hoy 20 de agosto del 2022. Vamos a ver en el futuro qué decisión tomará tu Dios. Si es que te va a apoyar o en cambio te va a abandonar. Alcides Portillo comenta: Mauricio, ¿estarías dispuesto a debatir con un cristiano preparado en el tema? Alcides: no tengo ningún problema con charlar sobre estos temas con las personas que gusten hacerlo. Creo oportuno comentar que a lo que estamos acostumbrados a llamar debate no es una buena forma de llegar a la verdad, o por lo menos a conclusiones objetivas. En realidad, la finalidad de esos debates es el espectáculo. Pero esos no son todos los tipos y formas de debate. En el canal contamos con varios videos donde se cuestiona, refuta o rebate opiniones sobre temas religiosos, que la contraparte, al dar una respuesta, estaría debatiendo contra mi opinión. Esta forma de debate me gusta más. Da tiempo de investigar, estudiar y analizar dónde se están cometiendo los errores argumentales, tanto propios como del contendiente, dando lugar a un debate estructurado, mucho más objetivo y enriquecedor para todas las partes. Pero no tengo problema con las charlas directas. No es tan enriquecedora, pero igualmente son divertidas. Así que si deseas proponerme algo alrededor de un debate, perfecto. Me puedes escribir al correo a mogroso78.com y cuadramos todo. El siguiente comentario de Alcides dice: se desconoce su autoría, como todos los libros de la Biblia. ¿Cómo sabes eso? Alcides, las Biblias cristianas se dividen en dos partes, un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es adopción de la Biblia hebrea o Tanaj. Este, a su vez, se divide en tres tipos de libros: el Pentateuco, o mejor conocido como la Torá, los Neviim, o libros de los profetas, y los textos Ketuvim, o libros sapienciales. La Torá está conformada por los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Según la tradición judía, estos libros fueron escritos por Moisés
por los lados del año 1400 antes del supuesto Jesús el Cristo. Si intentamos buscar registros históricos de Moisés, nos encontramos con que no hay ni uno solo que no parta de los textos que él supuestamente escribió. Si te apartas del Viejo Testamento, no hay ni un solo registro que indique que Moisés fue en efecto una persona real. Podríamos buscar nexos con los personajes que el mismo Moisés menciona en los libros de la Biblia que él escribió. Personajes como por ejemplo Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Enoc, Matusalén, Noé. Pero de ellos tampoco hay rastro histórico. Podríamos guiarnos por los eventos que Moisés relata en sus 5 libros. Por ejemplo, el Edén, lugar que en la actualidad, con la tecnología que tenemos y aún no se ha podido encontrar. El diluvio, del cual se afirma que hay evidencias arqueológicas y paleontológicas, cosa que es una total mentira. Por ejemplo, esta imagen muy popular en Internet con el título de Encontramos el Arca de Noé. Bien, esas fotos son tomadas en este lugar, que si alejamos la vista un poco, podemos observar un asentamiento humano a unos pocos cientos de metros. Me pregunto yo, si el arca está hace 6000 años ahí, ¿por qué nadie, ante lo valioso del hallazgo, ha desenterrado el arca? Bueno, podría ser que está rodeada de un halo mágico protector. Si alejamos aún más la vista, podemos observar que se encuentra en territorio de Turquía, a unos 30 kilómetros de la cima del monte Ararat, monte donde Moisés relata que el arca encalló cuando la tierra se empezó a secar. Según Google Earth, el arca se encuentra a unos 1900 metros de altura, que si ese fue el lugar donde Noé y su familia se bajaron, implicaría que el agua del diluvio, sea el caso, llegó a los 2000 metros. Pero con esa altitud, muchos lugares de la Tierra, habitados por humanos, no hubiesen sido inundados. Yo vivo en Bogotá, Colombia, ciudad que de media tiene una altura de 2600 metros. Aquí, por ejemplo, muchos pecadores humanos se pudieron refugiar mientras pasaba el susodicho diluvio. También podría ser que el arca encalló en lo alto del Ararat y luego rodó cuesta abajo hasta su posición actual. Pero si miramos el recorrido que debió realizar, vemos que no solo es muy largo, 30 kilómetros, sino que en el intermedio hay tierras con una altura de 1400 metros, lo que implicaría que el arca bajó y volvió a subir. Otra incongruencia la podemos encontrar en las medidas del arca. Según los escritos de Moisés, el arca medía 300 codos de largo y 50 codos de ancho. Si asumimos que los 300 codos equivalen a los 156,86 metros, los 50 codos del ancho equivaldrían a 26,14 metros. Pero en la imagen encontramos que la formación tiene 45,35, lo que nos daría un 74% de error. Un error demasiado grande como para que el Dios de los cristianos lo admitiera en sus textos inspirados. Como esta, hay decenas de incongruencias que llevan a concluir que el diluvio cristiano jamás ocurrió. En el canal contamos con varios videos tocando el tema, dejamos enlaces en la descripción. Continuando con la historia de Moisés, él también relató el momento en el cual aparecieron las diferentes lenguas del mundo, me refiero a los acontecimientos de la Torre de Babel, que de ser cierto, hoy podríamos seguir la evolución de los idiomas y ubicar la región exacta del mundo donde surgieron todos, pero lo que en realidad tenemos es una multiplicidad de lugares donde aparecieron las lenguas más antiguas. La narración más emblemática de Moisés, donde él fue espectador directo, relata cómo él fue a Egipto a rescatar al pueblo de Dios, relato que tiene muchas inconsistencias. La última pirámide que se construyó en ese imperio fue la de Amosis I, en el año 1530 antes de la era común, así que no pudieron ser los hebreos quienes con mano de obra esclava las construyeron. Los arqueólogos creen que esas construcciones fueron realizadas con mano de obra pagada, y no hay ningún registro o mención que indique que los egipcios tenían a hebreos como esclavos. Además,
El pueblo hebreo surge al entrar en la tierra prometida. Antes de eso, eran habitantes nómadas de lo que en su época se llamaba Imperio Egipcio, por lo que tendrían que ser egipcios esclavizando a otros egipcios. Un aún mayor sinsentido. Luego Moisés en sus libros relata cómo deambularon por 40 años antes de entrar a la tierra prometida, lugar al que Moisés no pudo ir. Dios se lo prohibió. Pero si Moisés nunca entró, ¿cómo pudo relatar lo que aconteció? Pues de la misma forma que pudo relatar su muerte y funeral, que no solo es sorprendente que relatar eventos posteriores a su defunción, sino que también lo hace en tercera persona, al igual que la totalidad de sus textos. Aquí tengo una duda para un creyente conocedor. Dios le prohíbe a Moisés entrar a la tierra prometida, pero luego de muerto Dios sí le permite entrar al cielo. Lo pregunto porque me parece desproporcionado y confusa la forma de castigarlo. Pero estas no son todas las pruebas que generan dudas a la historicidad de Moisés. Resulta que en el siglo III antes de la era común hay un relato egipcio de que en los tiempos de Amenofis un grupo de egipcios contagiados de una plaga decidieron marcharse hacia Palestina, donde eligieron como líder a Osarsef, sacerdote egipcio, quien al cabo del tiempo adoptó el nombre de Moisés, que viene de la palabra egipcia Mose, que significa he nacido. Otro argumento contra la historicidad de Moisés es el enorme parecido entre el culto a Yahvé y el culto de Atón, dios egipcio. Además, los 5 libros de su supuesta escritura no fueron escritos en ese orden, como tampoco fueron iniciados y terminados uno por uno. La tesis más probable es que los textos de estos libros surgieron como historias de transmisión oral, por allá por el siglo VIII antes de nuestra era, y fueron evolucionando hasta ser condensados como los conocemos hoy alrededor del año 450 antes de la era común. Existen varias narraciones mucho más antiguas que las hebreas que mencionan acontecimientos muy parecidos. En el canal ya analizamos estos 5 libros, donde comentamos las contradicciones y errores de los mismos. Dejamos enlaces en la descripción para quienes quieran verlos. Ahora continuemos con los libros que pertenecen al Nevi'im. Algunos de los supuestos autores de estos libros son Josué, Samuel, Gad, Natán, Jonás, Jeremías, etc., que si los buscamos solo encontraremos referencias a la Biblia. Por dar un ejemplo, tomemos a Amós, de quien dejo enlace a la Wikipedia, una enciclopedia que cualquier persona puede editar, y pese a que la gran mayoría de hispanoparlantes son cristianos, la referencia al señor Amós es totalmente bíblica, pasando exactamente igual con todos los autores de los libros de Nevi'im. Datos curiosos: varios de estos libros fueron escritos por Jeremías, pero en la Biblia no están en secuencia, como tampoco en orden cronológico, lo que abre la puerta a que Dios inspirara toda su Biblia en una sola generación, pero no lo hizo. Prefirió tomar siglos de alteraciones a esos libros. Ahora hablemos de los textos del Ketubim. Libros como Ruth, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, Salmos, etc. Y con estos pasa más de lo mismo. Los únicos autores reconocidos son David y Salomón, quienes fueron reyes de un imperio, según la Biblia, pero no aparecen en los registros de ningún imperio competidor contemporáneo. Toda la información que encontramos sobre ellos es relacionada con la Biblia, con los enredos de que escribieron varios libros que no están ni en orden cronológico ni fueron escritos solamente por ellos. Paralelo, encontramos autores como por ejemplo Baruch, un desconocido en toda regla, que probablemente ni los creyentes católicos saben quién es él, pese a que se supone que escribió el libro de Baruch. Libro que se sabe surgió como 3 textos separados que a finales del siglo III, antes de la era común, son reunidos en un solo tomo. Al final, a todos los libros del Viejo Testamento se les asignan autores por la tradición judía, sin que exista ningún respaldo para dichas asignaciones. Ahora hablemos del Nuevo Testamento.
Se estima que el primer libro que se redactó fue la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Se calcula que ocurrió en el año 51 de nuestra era, unos 20 años después de que supuestamente Jesús resucitara. Aquí viene un dato que de seguro casi ningún cristiano conoce. Pablo, el supuesto autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, no fue uno de los 12 apóstoles principales de Jesús. Es más, ni siquiera se estima que lo hubiese conocido. Claro, de haber existido, ya que en ninguno de sus textos él relata tan magnánimo evento. Toda la información que sabemos de él surge a partir de lo que se supone escribió en los libros de la Biblia. Marcos y Lucas, escritores de evangelios, tampoco fueron de los 12. Los 9 libros supuestamente escritos por apóstoles que estuvieron con Jesús se presume que fueron escritos por lo menos 50 años después de la muerte de Jesús. Eso genera muchas dudas, como por ejemplo, si en efecto fueron ellos, ¿por qué esperar tanto tiempo para redactar esos textos? ¿Por qué los demás apóstoles no escribieron nada? ¿Por qué los apóstoles secundarios como Pablo, que eran muchos más que los principales, tampoco escribieron nada? Si todas estas personas tuvieron contacto con el mismísimo Mesías, ¿por qué ninguno relató las innumerables peregrinaciones que debieron ocurrir a todos los lugares santos vinculados con Jesús, como su sepulcro, donde fue crucificado, donde vivía, dónde estaban sus parientes, dónde se congregaban, dónde y a quiénes les realizó milagros? Pero no hay nada. Los originales de dichos textos se perdieron en el tiempo. Ahora solo contamos con trocitos de copias mucho más modernas, de por lo menos finales del siglo II. Trocitos que no permiten determinar quiénes fueron sus autores. La adjudicación se hace igual que en el Viejo Testamento, por tradición, por lo que sin temor a equivocarme puedo afirmar que de la Biblia no se conoce ni uno solo de sus autores. Antes de que se vayan, denle me gusta al video. Esto lo usa YouTube para recomendarlo y lograr que más personas lo vean. Aurora Carreras comenta: Jesús no dijo que los ricos no entrarían en el cielo, sino que es muy difícil. Aurora, imagino que te refieres a la narración bíblica que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 23, donde versa de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Como el Dios de los cristianos quería que su Biblia se viera bien gordita, inspiró esta misma narración 2 veces más, una en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 24, y la segunda en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 24. Las 3 narraciones tienen diferencias muy interesantes, pero las dejaremos para un próximo video. Por ahora nos concentraremos en la versión del libro de Mateo, capítulo 19. El mismísimo Jesús afirma: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero, ¿qué tan fácil es pasar un camello a través del ojo de una aguja? Primero, habrá que definir qué es un camello, que como la Biblia es inspirada por el mismísimo Dios, no puede tener errores de traducción, por lo que el camello debe ser este animal mamífero muy conocido por tener jorobas y resistir muy bien la supervivencia en zonas muy áridas. La definición de aguja es más o menos igual de simple: objeto pequeño, delgado, que en un extremo es puntudo y en el otro porta un agujero. Para la solución del reto solo veo 2 caminos. Uno, que sea encoger al camello hasta que quepa por el ojo de la aguja, o sea, tomamos al camello, lo metemos en una licuadora y lo molemos hasta que quede muy fluido. Si algo, añadimos agua. En la comparación que hace Jesús, creo, es obvio que el camello es el rico y la aguja es el cielo, lo que implicaría que para que el rico entre en el cielo se necesitaría destruir su existencia hasta que ya no quede nada,
al igual que del otro lado de la aguja ya no habría ni camello, ni animal, ni cosa viva. Solo sería una masa orgánica y maloliente, que ningún humano podría volver a convertir en camello y mucho menos en el mismo camello que había antes de pasar por la aguja. De igual forma, el rico tendría que ser destruido de tal manera para poder entrar al cielo que ya estando allí no podría ser convertido en el mismo humano que había antes de entrar. Pero claro, Dios todo lo puede y podría reconstruirlo nuevamente. Pero si es así, ¿para qué la destrucción previa? ¿Podría un creyente afirmar que como castigo para expiar sus pecados? Pero en la Biblia no existe el purgatorio, como tampoco existe la vida eterna entre premios y castigos. Según la Biblia, eres justo, vas al cielo por toda la eternidad. Eres injusto, vas por toda la eternidad al infierno, y punto. Sería una enorme contradicción afirmar que algunos ricos, muchos o pocos, van a purgar sus pecados previo a la entrada al cielo. Esto, creo yo, solo nos deja otra opción, que la aguja sea de un material que permita la extrusión, como puede ser el metal o el plástico, y que mediante maquinación o calor se amplíe el orificio de la aguja hasta un tamaño suficiente como para que el camello cruce sin problemas significativos. Hoy en día sería difícil, inútil, pero posible. En épocas de Jesús no poseían ni los conocimientos ni las herramientas. Ahora que si nos saltamos eso, implicaría algo aún peor que licuar al rico para que pueda entrar al cielo. Y eso sería que para la entrada del rico, Dios, único capaz, deformaría el mismísimo cielo de forma monstruosa, generando problemas como por ejemplo, ¿por qué deformar el cielo para que puedan entrar unas personas, pero no hacer nada para que otros no puedan entrar? Así que Aurora, o Dios no es justo por deformar el cielo para unas personas sí y para otras no, o no es misericordioso por no dejar claro cómo era eso de entrar o no entrar al cielo, o es incompetente estructurando cómo funciona su creación, etc., o lo más fácil, todas las anteriores. Por lo que me sostengo en la opinión que di, o es imposible que un rico entre en el cielo, o el Dios en mención no es el Dios de los cristianos. Aprovechando que estamos en este capítulo de la Biblia, comentemos otro par de cosas interesantes. El capítulo 9 dice: Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, es adúltero, y el que se casa con la repudiada es adúltero también. En este versículo podemos notar cómo Jesús el Cristo de feminista no tiene nada. Según la ley judía, para poderse divorciar, el hombre debe emitir un documento llamado get, documento que si la mujer no lo quiere recibir es fácil de solventar. Pero si es un hombre quien no lo quiere emitir, la mujer ya nunca podrá casarse con alguien más. Ahora que si esa mujer tiene hijos fuera del matrimonio, sus hijos heredarán el mismo perjuicio. En la descripción dejo donde leer al respecto. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eunuco, en español, quiere decir hombre castrado, aquel hombre al cual sus órganos sexuales o le fueron extirpados o le fueron inutilizados. Por el contexto del versículo 12, hay dos usos errados del término eunuco, que al remitirnos a la palabra original, en griego vemos que tiene otros dos significados, hombre impotente y hombre soltero, significados que podrían cuadrar mucho mejor en el versículo. Resulta que en griego un mismo término tiene tres significados en español, por lo que este versículo en español está mal traducido, lo que abre la puerta a la pregunta ¿cuántos versículos y en cuántos idiomas están mal traducidos? En el colectivo de la cultura cristiana se tiene la idea de que el fruto prohibido fue una manzana,
cuando en la Biblia no especifica la fruta. Esto es porque en una traducción temprana del Génesis, un error del traductor hizo que colocara el término manzana en vez de fruto. La Iglesia, al descubrir el error, simplemente lo corrigió, ya que no representaba cambio relevante a su dogma. Pero este no es el único error que se encuentra en ese libro. Resulta que en su traducción el término Edén se tradujo como un lugar paradisíaco, mágico, lleno de placeres. De ahí el término paraíso, cuando la palabra original solo significa llanura fértil. Así que Dios desterró a Adán y a Eva de una parcela de tierra fértil, arrojándolos al desierto. ¿Qué debían haber hecho ellos? Pues exactamente lo que hicieron, buscarse otra parcela fértil. Este error jamás ha sido corregido porque las implicaciones para los dogmas, tanto judío como cristiano, son muy altos. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. La mayoría de los cristianos afirman que Jesús es Dios, pero en este versículo Jesús afirma que el único bueno es Dios y que Él no es Dios y por ello no debería ser llamado bueno. Además, es consistente con el hecho de que Jesús era judío y para los judíos de aquella época era blasfemo afirmar que un humano tenía procedencia divina. Versículo 18. Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús listó los mandamientos que se debían cumplir para poder entrar al cielo, más deshacerse de todas las propiedades. Pero él no mencionó los 10. Le faltaron: amar a Dios por sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, no tener deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Como Jesús es Dios, solo puede significar que estos 5 mandamientos caducaron con su llegada. Además, agregó uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las traducciones más antiguas no dicen prójimo, en realidad dicen vecino, mismo término que en el Viejo Testamento se usa para referirse a otros judíos. La ley judía, ley que promulgaba Jesús, solo cobijaba al pueblo amado de Dios, o sea, a los israelitas. Jesús, si fue verdad que dijo esto, no dijo: humanos, ámense entre todos. Lo que en realidad dijo fue: judíos, amen a todos los demás judíos. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Al conocer un poco de la historia del cristianismo, podemos darnos cuenta de que esas 100 veces los cristianos no las están recibiendo en esta vida, por lo que solo queda la opción de que las reciban en la vida eterna. Pero Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 25 dijo: porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. De ser esto cierto, ¿cómo podría un cristiano que abandonó a su esposa, padres, hermanos e hijos recibir en el cielo las cientos y cientos de relaciones emocionales compensatorias? Si los ángeles no tienen padres, no se casan, no tienen hijos, ahora que de recibir 100 casas o 100 terrenos tampoco tendría sentido. No creo que haya en el cielo constructoras de condominios o ángeles que necesiten arrendar una vivienda. Esto es contradictorio, reafirmando la existencia de contradicciones en la Biblia, que por cierto, en el canal tenemos una lista de reproducción donde analizamos las mentiras, errores y contradicciones de cada uno de los libros. Dejo enlace en la descripción. El tema de ir al cielo y encontrarse con los seres queridos es muy confuso. Hay incongruencias como, por ejemplo, ¿por qué los cristianos promedio no determinan quiénes de sus seres queridos están en el infierno?
Solo asumen que casi todos están en el cielo, cuando por estadística la mayoría no deberían estar allí. ¿Por qué todos los cristianos que experimentan eventos cercanos a la muerte llegan a la luz tranquilizadora del cielo, si por estadística debiesen ser muchísimos más los que probaran las llamas del infierno? ¿Por qué los seres queridos con quienes se encuentran en el cielo tienen la edad y apariencia física de cómo se les recuerda? ¿Por qué las mujeres nunca se encuentran con los hijos que no sabían que tuvieron? Me refiero a que 2 de cada 3 fecundaciones no logran adherirse al útero, pero según el dogma cristiano, estas ya son personas, así que técnicamente son hijos de la dueña del útero donde no se pudieron adherir. Como estas, hay muchísimas más incongruencias, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal y Criptos. Dejamos enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.